La Juventus supera la segunda prueba en el segundo amistoso de este precampeonato después de simplemente 2 semanas de haber entrenado. Afortunadamente nadie sale lesionado por lo que hemos sabido hasta el momento y en este caso se lleva una victoria contra un equipo realmente muy pobre. Bienvenidos a esta su casa de Pueblo Juve, mi nombre es Joshua y justo el día de hoy les quiero hablar de mis sensaciones en caliente de lo que fue el partido en Bélgica, exactamente qué me dejaron algunos de los jugadores, cuáles me gustaron, cuáles no me gustaron y qué me espero en cuanto a el futuro de algunos de estos. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan tres cosas fundamentales, sumamente fáciles y gratis, que a nosotros nos ayudan muchísimo a llegar a mucho más de ustedes que todavía no forman parte de esta comunidad. Así que chicos, como les decía, al final la Juventus se lleva los 3 puntos, aunque es un amistoso, no hay puntos, se lleva la victoria con un gol de Miretti de tiro libre, así es, no están soñando, no es una fantasía, eso sucedió en el partido, pero no pinta, digamos, lo que realmente pasó durante el partido. Realmente la Juve se enfrentó contra un equipo que no tenía algún tipo de soluciones, nunca fue peligroso, más que al final, ya en el segundo tiempo, y de todas formas fue un tiro bastante céntrico. Habiendo dicho eso, el gol de Miretti en sí, aunque suena espectacular, si ven las repeticiones, hay mucha responsabilidad del portero del equipo local, pero bien por Miretti, sacó un tiro fuerte que al final obviamente el portero no puede agarrar y le hace bien también al chico haber hecho un gol después del partido anterior. Habiendo dicho eso, Miretti sigue siendo Miretti. Me estoy adelantando un poquito a lo que les quería decir, pero hace el gol y en la siguiente jugada encuentra un balón dentro del área, portería totalmente abierta, el portero no estaba, no había defensas y termina sacando un tiro que nunca iba a llegar al arco y es rechazado por una defensa que estaba apenas entrando al área. Desafortunado lo de Miretti, también cometió errores durante el partido, regaló balones como siempre pues nos está acostumbrando a hacerlo, así que con él una de cal y una de arena lamentablemente. Cosas positivas primero para empezar es la titularidad de Durmisi. Durmisi, chico de 18 años, albanés, que llega a la Juventus y realmente destacó en la Juventus sub-20, tanto que se ganó la promoción a la Juventus Next Gen y ha estado entrenando con el equipo, fue convocado para este partido y se encuentra con que va a ser titular 4 o 5 horas antes del partido a causa de que pues se habría cerrado la sesión de Open Da al Lyon, cual pues esto me habla muchísimo de la personalidad de este chico porque hizo un partido relativamente correcto para alguien que no tenía pensado jugar en ese momento, no hizo nada digamos de destacar, pero tampoco cometió errores, cubrió bien el balón, se asoció bien con Adzic y con otros mediocampistas, supo dar lo suyo con lo digamos poco que había entrenado con Allegri hasta ahora y la verdad es que da mucho que esperar para el futuro. Él regresará a la Next Gen, seguirá creciendo por ahí, no tiene oportunidad creo yo de llegar y establecerse en el primer equipo en esta temporada, pero lindo verlo ahí. Hablando de Adzic, la verdad es que me está desilusionando partido tras partido. Solo pasaron 3 segundos de haber empezado el partido y Adzic regala un balón absolutamente ilógico. Vi muchísimos errores de él, muy parecidos a lo mismo que cometió el primer partido, el primer amistoso contra el Basel, y esto pues me empieza a preocupar. Esperemos que ninguno de los equipos que están interesados en él estén prestando mucha atención a esto. Continuando con lo positivo, Lisina mostró jugadas interesantísimas en ataque. Se nota que tiene un toque bastante diferente. Le hizo un sombrerito a otro jugador del Standard y casi logra crear una jugada de peligro que resulta en gol. Eso sí, la fase defensiva todavía le está costando muchísimo al chico. No vi una mejora de la semana pasada a esta. Vi que lo seguían driblando de forma facilísima. Sí, bajó a tratar de apoyar la fase defensiva, pero realmente era un estorbo, no lograba ganar el balón. Con el balón en los pies es muy peligroso, pero sin él la verdad es que no presenta nada. Esto será lo que tenga que trabajar durante su estadía en la Juventus Next Gen para tratar de competir por un puesto en el primer equipo. Si no, lamento decir que le va a costar mucho el fútbol italiano si no logra mejorar en eso. Douglas Luiz, por su parte, hizo un partido bastante decente, continuidad de lo que había hecho con el Basel, pero también mejoró en la recuperación de balón. Lo vi haciendo la labor defensiva, no tanto como me gustaría, queda claro. Sigue siendo por ahora un jugador para la King
Kings League, como dice el prof, pero sí lo vi recuperando balones, sí lo vi con ganas de bajar de vez en cuando, lo cual me hace esperar que siga progresando. Por su parte, desde el mercado llega información que la Juventus no ha tomado una decisión y el mismo Spalletti lo quiere seguir probando, lo quiere seguir analizando para ver si hay una oportunidad de que se quede. En cuanto a el mejor del equipo, en mi punto de vista, el mejor del partido fue Kalulu. Y sé que muchos de ustedes que vieron el partido me van a decir que estoy loco por decir eso porque sacó dos centros atroces, porque la verdad es que fueron terribles los centros de Kalulu. Se nota que todavía no tiene fino eso. Es cierto que la temporada pasada lideró en asistencias en la Juventus, así que yo creo que eso no es un problema. Pero la fase defensiva de Kalulu fue muy importante en este partido contra un equipo que de nuevo no hizo nada, pero a causa de errores nuestros, uno también de Miretti que casi resulta en gol, fue él quien pues nos previno que esto sucediera y me pareció que tanto como lateral derecho como centro de defensa hizo una labor importante de defensa y me gustó ver esa dupla de Selic por banda derecha y Kalulu en el centro de la defensa porque me deja ver que tenemos opciones en la defensa y no perdemos calidad si al final Bremer no puede jugar por alguna u otra razón, lo cual es positivo. Por ende le doy el mejor del partido. En cuanto a las cuestiones, digamos, no tan buenas, ya toqué el tema Miretti, no lo quiero reiterar, pero la situación Arthur es, como dicen en Italia, inguardabile, o sea, no se puede ver Arthur, es una cosa realmente difícil de explicar, se mete en líos en el campo, se tropieza él mismo, pierde balones que terminan siendo sangrientos, que al final la defensa hace bien en rechazar los ataques del equipo local, pero contra un equipo más serio hubiéramos sufrido, falla pases, la verdad es que pensaba que estaba en una mejor situación Arthur después de haber tenido un año interesante con hasta goles en la liga brasileña en el Gremio. Por otra parte, interesante ver debuts de varios jóvenes, ¿sí? Contra el Basel vimos los debuts de Justin Obowodo y Owusu. Esta vez pues pudimos tener también el debut de Destiny Elimogale con el primer equipo, que la verdad es que hizo poco o nada. Tuvo un par de balones que tocó, pero no se pudo asociar mucho. Se nota que todavía el primer equipo le queda un poco grande. Recordemos que es un sub-17 que está jugando en la sub-20 con posibilidades de subir a la Next Gen. O sea, sería un salto demasiado grande para él. Y también debuta Gil Puché en la defensa. Bonito ver al español por fin debutar en la Juve, algo que él deseaba desde hace mucho tiempo. Se le notaba un poquito ansioso, un poquito nervioso cuando entró y hasta creó un pequeño error, pero supo corregir y despejar el balón en esa ocasión. Así que en ese aspecto me parece bien que Spalletti le esté dando oportunidades a estos jóvenes de por lo menos tocar un poco el primer equipo y bajar al campo en representación de. No creo que Gil Puché suba al primer equipo, yo creo que seguirá con su proceso en la Next Gen y subiendo de vez en cuando sea necesario, especialmente porque ahorita en esa parte del campo estamos bastante llenos, ¿no? Tenemos a Bremer, que todavía no ha regresado, Kalulu ya nos mostró que lo puede jugar ahí también, pero está Kelly, está Rugani, está Gatti, entonces habría que ver si realmente existe una posibilidad para él. Prefiero que encuentre minutos en la Next Gen y que suba cuando sea necesario a subirlo ya definitivamente. En cuanto a la portería, pues la verdad es que el primer tiempo de nuevo Di Gregorio como titular para seguir pateándonos a los que te conté, y mientras que en el segundo tiempo Perín pues fue llamado más en causa porque el equipo que lo tenía que defender frente pues era de peor calidad que el primer tiempo, obviamente eran los sustitutos, y en este caso Perín de nuevo dice presente. Esta vez no tuvo que salvar un penal, pero hizo una buena parada de tiro fuerte hacia arriba. No me queda claro si el balón iba a entrar o no al arco, pero él metió las manos, hizo su buena parada y también se lleva su arco en cero. El siguiente partido amistoso será en el Allianz Stadium contra el Nice, así que por fin podemos jugar un poco en casa. De nuevo, un gran número de tifosi en Bélgica de la Juventus. Me causó risa ver al final del partido cómo mucha gente invadió el campo y todos iban a tomarse fotos con los jugadores de la Juventus. Los jugadores locales, los héroes locales, pues nadie quería tomarse fotos con ellos y estaban ahí parados esperando hablar con los jugadores de la Juventus para intercambiar camisetas y por qué no. Así que bueno, chicos, esa sería mi resumen y análisis somero táctico de lo que vi en este partido. De nuevo, fue un poquito lo mismo, es un amistoso, no se espera mucho, gente cansada con piernas bastante pesadas. Sí tengo que decir que me entretuvo más el primer tiempo que
que el segundo, a pesar que el gol vino en el segundo tiempo fue aburridísimo, al punto de que durante el watch along hasta nos pusimos a bostezar un poco porque no sucedía absolutamente nada. El equipo local no quería buscar o no podía, no tenía las capacidades de buscar, y la Juventus realmente no estaba armada de una forma para generar un juego peligroso que diera opciones de ataque y posibilidades de meter otro gol. Díganme ustedes qué les pareció el partido, qué les gustó, qué no les gustó, qué me fallé aquí quizás, que no tuve que haber incluido, o cosas que tuve que haber incluido que me olvidaron. Los leo con muchísima atención. Gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.